Bien, entonces, como les decía anteriormente, pues el parcial lo voy a publicar mañana. Bien, y en la semana, pues, a medida que vayan realizando el parcial, le vamos a colocar una fecha de entrega de aproximadamente una semana. Bien, es decir, si coloco el parcial mañana martes, lo estaríamos entregando pues el martes de la semana que viene. Bien, y ustedes tienen para preguntarme cualquier duda que tengan acerca del parcial durante todos los 8 días que va a durar el parcial para ser entregado. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. ¿Qué pasaría con Daniela? Dice que se le fue el internet en el grupo. Ah, dice que se le fue el internet. Bueno, Profe, no te mando a hacer la tarea anterior de la clase anterior acerca de la dilatación del tiempo y la elongación de la longitud. ajá, Eso es lo perfecto. que pasa en las películas de Star Trek, que, o sea, cuando una nave espacial asalta, que de repente se la estira. Claro, sí, 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 claro. El fenómeno que quieren allí representar, por supuesto, claro. Recuerda que esas películas son catalogadas películas de ciencia ficción porque, bueno, hasta el momento, a no ser el experimento que tiene que ver con los neutrinos, que en un momento determinado apareció, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de él, bien, en el proyecto SASO que se hizo en Italia del acelerador de partículas, eh, pues no hay ningún objeto físico que sea capaz de violar el segundo postulado de la relatividad especial, que es el postulado de que pues no hay ningún objeto que pueda viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, ¿no? Bien, incluso para ambos observadores. Entonces, claro, pasa a ser de ciencia ficción el fenómeno. Sin embargo, el fenómeno es probable. Es decir, que desde el punto de vista teórico, el fenómeno es posible de que pueda concretarse. El único problema es que, como te dije, a nivel fenomenológico, a nivel experimental, pues no existe ningún objeto que pueda viajar a la velocidad de la luz, menos una máquina o algún tipo de nave confeccionada por el hombre, y por lo tanto, pues eso que pasa allí en Star Trek, pues es simplemente ciencia ficción. Sí, Pero sí. ciencia ficción desde el punto de vista fenomenológico, pero desde el punto de vista teórico, de lo que está escrito y de la interpretación que se puede hacer en la teoría de la relatividad especial, el fenómeno puede ocurrir. ¿Ok? Igualmente, la teoría de la relatividad especial pues también tiene otros efectos importantes, por ejemplo el color de las estrellas, que es un color que vemos distorsionado con respecto precisamente al viaje de la velocidad de la luz a través del espacio. Bien, otro fenómeno interesante es que normalmente la luz que vemos, que emiten las estrellas, es una luz vieja, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que es una luz que tiene un cierto retraso con respecto al tiempo. Bien, y por supuesto los fenómenos de la dilatación del tiempo y de la contracción de la longitud son fenómenos que ocurren, que estuvimos explicando, que me imagino que verías el video anterior, Salvador, ¿no? Sí, sí, sí lo vi. Perfecto, perfecto. Danielita, ¿ya estás ahí? Sí, sí, ya estoy. Excelente. Bueno, Daniela, hay unas cosas aquí importantes con respecto al parcial, que cuando les mande el video mañana, hoy, no, bueno, si lo puedo cargar hoy mismo, se los mando hoy mismo, si no lo hago mañana en la mañana, ¿ok? Vas a Ok, ver. Bien, fundamentalmente es que el primer parcial lo voy a publicar mañana y son ejercicios donde tienes que aplicar o tienes que aplicar o explicar alguna cuestión relativa a las ecuaciones de la teoría de la relatividad especial, transformaciones de Lorentz y por supuesto las consecuencias de las transformaciones, que son la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito algunas de las cosas que vimos nosotros en la clase anterior. Bien, nosotros dejamos lo siguiente, ¿no? Los sucesos que son simultáneos para un observador no necesariamente lo son para el otro. Claro, eso lo vimos nosotros directamente, tanto en los efectos que tienen los postulados de la relatividad especial, ¿no? Incluso es posible encontrar observadores O', para los cuales primero llega la señal a A y después a B, es decir, para los cuales el orden de los sucesos es invertido con respecto a O. Basta con encontrar un observador que se mueve en la misma dirección que el tren, pero con velocidad V mayor que B con respecto al andén. Este vería al tren moverse hacia atrás
y por lo tanto el detector A acercarse a la señal mientras B se aleja. Este es el tipo de respuesta ustedes que más o menos tienen que dar en algunas cosas que les voy a preguntar en ese primer parcial. Daniela, el parcial lo voy a publicar mañana para entregarlo dentro de 8 días. ¿Ok? Bien, muy bien. Okay. Luego el segundo efecto importante es la dilatación temporal. La contracción de Lorentz y la no simultaneidad de eventos dan pistas sobre los conceptos del espacio y del tiempo. Son en realidad muy distintos a los que estábamos acostumbrados en la mecánica newtoniana. Bien, en la mecánica newtoniana hablar de contracción de longitud y de dilatación del tiempo no tiene ningún sentido. Y vamos a ver ahorita un poco más adelante que las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz, bien, en el límite en el cual la velocidad es una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz, pues simplemente nos conllevan a las ecuaciones de las transformaciones de Galileo y de las ecuaciones de la mecánica newtoniana que estamos acostumbrados a utilizar en cursos anteriores. Bien, estos efectos hacen que la imagen del espacio y el tiempo, que surge de la relatividad especial, es una donde los dos están íntimamente entrelazados en una única entidad, llamada espacio-tiempo, que proporciona una imagen consistente de estos efectos relativistas. Bien, estudiaremos más a fondo la estructura matemática de este espacio-tiempo y las consecuencias que tiene para la física, por supuesto, aquí en el cierre de este primer seminario, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, fíjense algo. Todos los efectos relativistas derivados anteriormente, la dilatación del tiempo, la contracción de Lorentz y la no simultaneidad de sucesos, son debido al segundo postulado, el postulado en el cual la velocidad de la luz es una constante para cualquier observador. Bien, el primer postulado, bien, da la equivalencia de los observadores inerciales y nos dirá cómo relacionar las medidas de un observador con respecto al otro. Nosotros vimos en clases anteriores que las transformaciones del grupo Galilei nos conllevan a un conjunto de transformaciones que pueden ser y que son consistentes totalmente con la mecánica newtoniana. Bien, en la cual pues las transformaciones que tienen que ver directamente con las coordenadas del espacio están dadas por las tres ecuaciones que tenemos aquí en este triángulo, bien aproximado. Tomamos el tiempo como una magnitud física absoluta y existe una regla de adición de velocidades que simplemente me dice que la velocidad que mide un observador en reposo con respecto a un evento es igual a la velocidad que mide el observador prima más la velocidad aditiva, que es la velocidad con que se mueve ese sistema. Bien. Sin embargo, si uno revisa un poco las transformaciones del grupo Galilei, es fácil ver que estas transformaciones no respetan el segundo postulado de la constancia de la velocidad de la luz, como se ve claramente en la regla clásica de la suma de velocidades que se deriva de ellas. ¿Qué significa esto? Bueno, que simplemente si nosotros vemos que si por supuesto el fenómeno que estamos midiendo es un fenómeno que está relacionado directamente, por ejemplo, con la emisión de un pulso electromagnético desde un foco, bien, de luz, pues simplemente la ecuación de adición de velocidades no tiene ningún sentido porque no hay ningún ente que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, el segundo término simplemente está de más. ¿Por qué? Porque para ambos observadores, ¿qué deberían medir ambos observadores en un efecto relativista? Medir que la velocidad del fenómeno es simplemente la velocidad de la luz, correcto, tanto B como B', porque el segundo postulado precisamente de la constancia de la velocidad de la luz así lo afirma. Bien, entonces no tiene ningún sentido en un fenómeno relativista hacer una adición de velocidades, porque la adición de velocidades tiene que ver directamente con la velocidad que se mueve el sistema prima, pero el sistema prima nunca se va a mover a una velocidad ni por más cercana a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la ecuación de adición de velocidades no respeta el segundo postulado de la relatividad especial. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Sí, profe. Claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tanto B como B' van a medir la velocidad de la luz como B. Bien. Entonces, fíjense, el trabajo importante que llevó a cabo Lorentz fue precisamente el de determinar, por supuesto un tiempo antes de que apareciera
el principio de la relatividad especial de Einstein, darse cuenta, bien, de que las transformaciones de Galileo para eventos de esta naturaleza no eran consistentes, no tenían sentido. Incluso nosotros vimos en las clases anteriores que cuando estamos midiendo un evento que está relacionado con el viaje de un pulso, ya sea lineal o un pulso en 3 dimensiones de luz, bien, ocurren efectos muy interesantes que son efectos que no tienen sentido en la mecánica newtoniana, pero sí tienen sentido en la mecánica relativista, como son los efectos de la dilatación del tiempo y de la contracción de la longitud. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dado que las transformaciones de Galileo no tienen validez en la observación de un fenómeno de tipo relativista, como por ejemplo un fenómeno que esté relacionado con la emisión de ondas electromagnéticas de luz, pues tenemos que volver a derivar unas transformaciones que relacionen dos observadores inerciales y que a la vez respeten los dos postulados y recuperen los resultados de la sesión anterior. Es decir, las transformaciones de Galileo ya no son consistentes y hay que buscar unas transformaciones que sean adecuadas a los fenómenos que están relacionados con la velocidad de la luz. Bien, si observamos un poco la figura número 3 que se encuentra en la diapositiva, dos sistemas de referencia O y O' se mueven con una velocidad relativa v. Los sistemas de referencia están orientados tal que los ejes son paralelos y los relojes están sincronizados tal que en t igual a t' igual a 0 los orígenes coinciden. Es decir, cuando no hay una diferencia temporal entre un sistema y el otro, los relojes coinciden. Es decir, un sistema está montado encima del otro. ¿Ok? Es fundamentalmente lo que pasa. Debido a la constancia de la velocidad de la luz, una señal luminosa emitida en todas las direcciones desde el origen en el momento t igual a t' igual a 0 será esférica en ambos sistemas de referencia, como lo vimos nosotros en la presentación de la semana pasada. Bien, en el video que tiene la semana pasada, bueno, Daniel estuvo presente en la clase y Salvador vio el video. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que si yo emito un pulso de luz esférico, es decir, una onda electromagnética esférica, ¿qué es lo que van a medir los observadores O y O'? Sabemos que las transformaciones de Galileo no son consistentes y por lo tanto tenemos que utilizar otras transformaciones, que fue en cierto modo lo que Einstein en un momento determinado hizo con la matemática que necesitaba para poder darle correspondencia a las observaciones y darle correspondencia con los principios de la relatividad especial por una parte, y por otro lado que las observaciones de los observadores, valga la redundancia, tuviesen consistencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Einstein? Utilizar un trabajo anterior hecho por Lorentz, bien, donde Lorentz había encontrado de que la relación que existe entre el observador prima y el observador no primado, es decir, entre O y O', están dadas por estas relaciones fundamentales. Bien, la primera relación nos muestra que la regla de que el tiempo es absoluto desaparece, porque ahora el tiempo que mide t' con respecto a t, o el tiempo que mide O' con respecto a O, ahora va a estar dado por esta relación, en la cual t sería el tiempo que mide el observador que se encuentra en reposo, b sub x sería la velocidad, bien, con que se mueve el observador, en este caso la velocidad con que se mueve directamente el observador primado. C sería la velocidad de la luz, y 1 menos b cuadrado entre c cuadrado, la raíz de eso sería el famoso factor de corrección relativista. Bien, es decir, que uno pudiese escribir esta relación como de esta manera: t' va a ser igual a gamma, bien, donde gamma es el factor de corrección de relativista, menos b sub x entre c cuadrado. Bien, así podríamos escribir la relación anterior. Y, bien, la coordenada x medida por el observador O' con respecto al no primado
bien, va a estar dada por esta relación, la cual también se podría escribir como x' es igual al factor de corrección relativista gamma multiplicado por x menos b por t, donde quién sería b, la velocidad que se mueve el observador primado. Entonces fíjense ustedes que las transformaciones de Galileo para eventos que tienen que ver con la velocidad de la luz, es decir, para eventos relativistas, ya desaparecen, y la idea de que el tiempo es absoluto también desaparece. Bien, fíjense ustedes que si la velocidad con que se mueve el sistema prima, bien, es muchísimo menor que la velocidad de la luz, bien, el término b cuadrado entre c cuadrado, lo que les estoy diciendo es esto: si b es mucho menor que la velocidad de la luz, bien, el término 1 entre b cuadrado sobre c cuadrado tiende a ¿cuánto, muchachos? Tiende a 1, y vuelve a 1 a caer en las transformaciones de Galileo, simplemente. Bien, fíjense ustedes que en este caso el término, entonces, ¿qué ocurre? De que desaparecería esta parte de la ecuación, esta parte de la expresión, y me quedaría que t' igual a t, es decir, lo que ocurre en la mecánica newtoniana, que el tiempo es absoluto. Igualmente, si metemos que la velocidad, o si nos colocamos en el límite en el cual la velocidad v con que se mueve el sistema primado es mucho menor que la velocidad de la luz, este término desaparece y caemos en la transformación de Lorentz. En la transformación de Lorentz cae en la transformación de Galileo. Por eso les decía anteriormente que en el límite clásico, entre lo clásico y lo relativista, cuando las velocidades con que se mueven los sistemas privados son muchísimo menor que la velocidad de la luz, uno vuelve a caer otra vez en la mecánica newtoniana y vuelve otra vez a aplicar, o las transformaciones de Lorentz se transforman en las transformaciones de Galileo. ¿Se entiende eso, muchachos, claramente? Sí, profe. Perfecto. Salvador, ¿lo entiendes? Sí, profe. Perfecto. Continuamos entonces. Vamos a sacar esto de aquí. Ok. Entonces, de las expresiones anteriores, ¿qué podemos derivar nosotros? Bueno, en primer lugar, que las transformaciones de Galileo no pueden ser aplicadas a problemas relativistas, sino que hay que aplicar las transformaciones de Lorentz. Bien, las transformaciones de Lorentz se diferencian de las transformaciones de Galileo por medio de un factor relativista llamado el factor gamma, en el cual, cuando la velocidad con que viaja el sistema primado, el observador prima, es mucho menor comparada con la velocidad de la luz, las transformaciones de Lorentz se transforman o las transformaciones de Lorentz pasan otra vez a tener la forma de las transformaciones de Galileo. Es decir, que la única diferencia entre las transformaciones de Galileo y las transformaciones de Lorentz son el factor de corrección relativista. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Ok. Las velocidades medidas, un momentico acá, que aquí me faltó colocar, vamos a corregir en caliente, IO', ¿ok? Entonces fíjense, las velocidades medidas por IO' simplemente van a ser B' igual a C y B igual a C, es decir, que ambos observadores miden una sola velocidad, que es la velocidad de la luz. ¿A qué se debe esto? Eso se debe directamente al segundo postulado de la relatividad especial, es decir, que ambos observadores midan la velocidad nos dice que la nueva regla de composición de velocidades efectivamente respeta la constancia de la velocidad de la luz. Esto ocurre en las transformaciones de Lorentz. ¿Y quién exige eso? El segundo postulado de la relatividad especial. Así como las transformaciones de Galileo tienen que ser consistentes con las leyes de Newton, las transformaciones de Lorentz deben ser consistentes con los principios de la relatividad especial. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Sí. Las otras consecuencias importantes de las transformaciones de Lorentz es que nos abren un nuevo campo de la mecánica llamado la dinámica relativista. Recuerden ustedes que cuando uno está estudiando los fenómenos desde la dinámica, vamos a repasar primero eso. Cuando estudiamos los fenómenos desde la cinemática relativista, desde la cinemática clásica o newtoniana, lo que hacemos es hacer una descripción geométrica de el movimiento de los objetos físicos, en este caso de la partícula. ¿Qué ocurre? Que el estado de movimiento de la partícula es descrito a través de variables de estado o magnitudes cinemáticas, que son la posición,
el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Bien, y a partir de allí uno construye expresiones matemáticas que nos permiten a nosotros modelar el movimiento de la partícula y conocer la evolución temporal de la partícula en el tiempo. Cuando uno pasa el ámbito de la dinámica, ya incluye otras variables o otras magnitudes físicas. En este caso, la velocidad sigue siendo, la posición también, la velocidad también, pero ahora incluye la masa e incluye las interacciones de la partícula con respecto a otros objetos físicos, y a las interacciones las mide a través de un concepto físico llamado la fuerza. La fuerza, la masa y la aceleración definen a las leyes de Newton. Y entonces uno estudia el movimiento de la partícula a partir de la evolución temporal, no dada por la cinemática, sino dada por la dinámica, que son las leyes de Newton. Entonces uno puede estudiar en mecánica clásica el movimiento de una partícula desde el punto de vista cinemático y desde el punto de vista dinámico. ¿Correcto, muchachos? Y eso es lo que han visto ustedes en todos los cursos de mecánica, ¿cierto? Correcto. Correcto. Desde la mecánica relativista ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? En la dinámica de Newton tenemos dos maneras de estudiar, en la mecánica clásica tenemos dos maneras de estudiar el movimiento de la partícula, que es la visión cinemática y la visión dinámica. La visión cinemática y la visión dinámica son correspondientes con, o son consistentes con las leyes de Newton y con las transformaciones de Galileo. Si nos vamos al ámbito de la dinámica relativista, bien, tenemos también dos maneras de estudiar, o dos puntos de vista para estudiar el movimiento de las partículas. Bien, en este caso ya no son partículas clásicas, sino partículas relativistas, y se estudian a partir de la cinemática relativista y de la dinámica relativista. La cinemática relativista también debe ser consistente con las transformaciones de Lorentz y con los postulados de la relatividad especial. Y la dinámica relativista también debe ser consistente con las transformaciones de Lorentz y los postulados de la relatividad especial. Entonces uno tiene dos mecánicas, una mecánica para las bajas velocidades y una mecánica para las altas velocidades. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Entonces, ¿qué separa a un problema del otro? La velocidad de los eventos. Si los eventos son a velocidades mucho menores que la luz, uno emplea la cinemática y la dinámica clásica, y si los eventos son cercanos a la velocidad de la luz, hay que emplear la dinámica relativista y la cinemática relativista. ¿Ok? Igualmente, la dinámica clásica tiene unas magnitudes fundamentales que me permiten a mí caracterizar el estado de movimiento de cualquier partícula, que son la masa, la cantidad de movimiento y la energía. ¿Ve? Así como en cinemática, la posición y la velocidad determinan el estado de movimiento de una partícula, en dinámica clásica o dinámica newtoniana, la cantidad de movimiento lineal y la energía determinan el estado de movimiento de una partícula. En mecánica relativista es igual. La dinámica de la partícula relativista va a ser caracterizada a través de dos magnitudes o dos variables de estado, que son la cantidad de movimiento y la energía. Lo que pasa es que esa cantidad de movimiento y esa energía hay que meterle el factor de corrección relativista para poder trabajar directamente con las ecuaciones adecuadas en un fenómeno que tenga que ver con dinámica relativista, es decir, con partículas que se muevan a velocidades mayores que la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Ya allí empiezan a aparecer otros nuevos conceptos. Entonces, en la diapositiva podemos ver que la nueva expresión de la cantidad de movimiento lineal que se debe utilizar en dinámica relativista está dada por esta expresión, donde m sub 0 es la masa de la partícula en reposo, b es la velocidad de la partícula y 1 menos b cuadrado entre c cuadrado es el factor de corrección relativista. Entonces, cuando uno vaya a hacer un problema de relatividad especial y me pidan calcular la cantidad de movimiento, utilizo esta expresión que está acá. Hay un error que cometen algunos libros, bien, en hablar de algo llamado la masa relativista. En la actualidad, desde hace mucho tiempo, el concepto de masa relativista no se utiliza. Se utiliza es única y exclusivamente el concepto de masa en reposo. ¿Ok? Entonces, el concepto de masa en reposo es la masa que posee la partícula cuando se encuentra en estado de reposo. ¿Ok? Cuando la partícula se encuentra en estado de movimiento, simplemente
a la masa en reposo se le aplica el factor de corrección relativista y uno obtiene el valor de la masa. Si ustedes se dan cuenta, el efecto que sufre la partícula cuando se mueve a velocidades muy grandes, bien, es que su masa prácticamente es imperceptible. Por esa razón existe la idea de que objetos que se mueven a velocidades muy grandes, la masa parece que desapareciera. Pero al igual que la dilatación del tiempo y la contracción de longitud son efectos relativistas. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Por esa razón, Salvador, es que cuando en Star Trek la nave, en este caso la Enterprise, adquiere velocidades cercanas a la velocidad de la luz, es como si desapareciera. Y simplemente lo que hace es que pasa simplemente de una dimensión a otra. ¿Bien? Ese es el efecto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, simplemente la cantidad de movimiento lineal de la nave la podrías medir midiendo la masa en reposo de la nave y multiplicándola en este caso por la velocidad con que se mueve. Y multiplicando eso a su vez por el factor de corrección relativista. ¿Bien? Muy bien. Igualmente, así como hay una ecuación para la cantidad de movimiento relativista, también hay una ecuación para la energía relativista y está dada por esta expresión que se encuentra acá en la pantalla de la presentación, donde m sub 0 es la masa de la partícula en estado de reposo y c sigue siendo la velocidad de la luz. Fíjense ustedes que esta energía simplemente lo que se ha hecho es multiplicar por el factor de corrección relativista. Bien. Sin embargo, a velocidades bajas se puede desarrollar el factor relativista en un desarrollo de Taylor para B entre C mucho menor que 1. Es decir, esta ecuación, ustedes le aplican un desarrollo en CB de Taylor, que eso lo han visto ustedes en cursos anteriores, y el término de segundo orden, fíjense ustedes que qué interesante, este término de segundo orden que se encuentra acá, fíjense ustedes, es el término de la energía cinética de la partícula. Fíjense ustedes que este término es la energía cinética de la partícula. ¿Ok? Bien, la energía cinética Bien, y fíjense que ese término de la energía cinética de la partícula es un término de energía cinética clásico. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Fíjense, 1/2 de la masa por b cuadrado, esa es la energía cinética, ¿no? Ok, ahora fíjense ustedes que el término de primer orden, que es esa en relatividad, es exactamente el término de la energía relativista. Y es el término que debe aplicarse directamente a la energía, que debe aplicarse directamente a una partícula relativista. Fíjense ustedes que m sub 0 sigue siendo la velocidad de la partícula en reposo y c la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esta es la famosa expresión que aparece por allí prácticamente en muchísimos de todas las cuestiones que se refieren a propagandas, películas, escritos, videos, la famosa expresión de E igual a mc cuadrado que llaman la expresión de la energía relativista de Einstein. Correcto, entonces fíjense ustedes que simplemente ella proviene de aplicarle un desarrollo en CL de Taylor a la energía relativista de la partícula. Fíjense igualmente, si la velocidad del sistema, la velocidad del observador O' es muchísimo menor que la velocidad de la luz, bien, muchísimo menor que la velocidad de la luz, pues simplemente el término relativista desaparece y caigo en la ecuación relativista o de la energía relativista, que es para la partícula o para la masa cuando se encuentra en estado de reposo. ¿Ok? En pocas palabras, la velocidad de la luz aparece en relatividad especial como un límite superior a cualquier velocidad permitida. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, en el año 2011, escuchen bien lo que les voy a decir acá, porque esta es la próxima tarea para la semana que viene. En el año 2011, científicos de varias partes del mundo trabajaron en un proyecto llamado Ópera. Bien, el proyecto se realizó en unos laboratorios ubicados en una localidad italiana llamada Gran Sasso. Bien, y en ese experimento
ellos trabajaron directamente con partículas relativistas en el acelerador de partículas que se encuentra en Gran Sasso, en esos laboratorios. En el artículo que publicaron, escúcheme bien lo que les voy a decir, en el artículo que publicaron, anunciaron una anomalía en los datos experimentales, que era en ese momento una revolución tremenda. Ellos, trabajando con partículas de altísimas velocidades, con partículas relativistas, en ese experimento encontraron de que había unas partículas llamadas neutrinos, bien, que habían sido producidas anteriormente en los laboratorios CERN en Ginebra, en Suiza, el famoso CERN, que todos ustedes conocen, bien, que se encuentra aproximadamente a unos 731 kilómetros aproximadamente un laboratorio con respecto al otro. Bien, y encontraron, no en el CERN, sino en Sasso, de que los neutrinos llegaban a 60 nanosegundos antes que se hubiera viajado con la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ok? ¿Qué ocurría con ese resultado que ellos encontraron? Que los neutrinos que encontraron en Gran Sasso viajaban a una velocidad mayor que la luz, violando el segundo principio de la relatividad especial de Einstein. ¿Ok? Por supuesto, eso causó pues una revolución tremenda. Bien, causó una revolución tremenda. Y se publicaron otros artículos posteriores en los cuales pues emitieron un conjunto de explicaciones, de justificaciones y de argumentos que calmaron en cierto modo a la comunidad científica. Bien, la tarea de ustedes va a ser buscar qué decían esos artículos y hacer un pequeño escrito de una cuartilla, el cual en la próxima clase me presenten como tarea de intervención. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Bien, ok. De todas maneras, yo les voy a mandar al WhatsApp un pequeño escrito, se los mando apenas termina la clase, para que los ubique a ustedes directamente y también les formulo la pregunta por el WhatsApp. ¿Les parece? Sí. Muy bien, muy bien. Fíjense, ahí hubo un error experimental que se cometió en ese momento hubo una conmoción en la comunidad científica porque la relatividad especial le estaba ocurriendo en ese año 2011 lo mismo que le ocurrió a la mecánica newtoniana en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando apareció la teoría especial de la relatividad. Es decir, se estaba poniendo en tela de juicio, había una falsación, bien, importante, conseguida por la comunidad científica, bien, sobre el segundo principio de relatividad especial, porque estaban apareciendo partículas que viajaban a velocidades mayores que la luz. Bien, entonces, bueno, allí se consiguió un error importante de una medición de aproximadamente 150 nanosegundos, algo prácticamente imperceptible para la mecánica clásica, pero sumamente significativo para la mecánica relativista, y eso es lo que ustedes van a buscar un poco para que hagan el escrito y me expliquen. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Perfecto. Sí, profe. Ok, vamos a continuar entonces. Finalmente, para concretar, el hecho de que la energía de una partícula dependa de la velocidad sugiere una relación profunda entre la energía y la cantidad de movimiento. Un observador prima que está en reposo respecto a la partícula verá una energía E' igual a M0 C cuadrado, es decir, a la masa en reposo de la partícula multiplicado por C cuadrado, y un momento P' igual a 0. Mientras que el observador O verá un momento no nulo y una energía más grande. Resulta que E y P están relacionados a través de una transformación de Lorentz, suponiendo que los sistemas O y O' están orientados como en la sección anterior y que la masa se mueve a lo largo del eje X de O. Estamos hablando de un movimiento netamente unidimensional. Entonces, las mediciones que haga el observador primado van a estar dadas por las ecuaciones que ustedes ven acá, donde E' es la energía medida por el observador
que se mueve a velocidad constante. E es la energía medida por el observador en reposo. B, la velocidad con que se mueve el observador primado. Y px la observación y px la cantidad de movimiento lineal en la dirección de x que mueve el observador que se encuentra en estado de reposo, y este término sería el término de corrección relativista. Por lo tanto, nosotros podríamos escribir que E' va a ser igual a gamma multiplicado por E menos B multiplicado por la coordenada X de la cantidad de movimiento lineal medida por el observador que se encuentra en estado de reposo. Bien, y P' en la dirección de X, fíjense que E no tiene ni dirección porque es una magnitud escalar, pero la cantidad de movimiento, por ser una magnitud vectorial, simplemente estamos representando su coordenada en la dirección de X. Bien. Entre cuadrado. Para darle consistencia a los postulados, bien, de la relatividad especial desde el punto de vista de la lógica interna matemática que debe tener una teoría física, simplemente nos dice que en la frontera entre los fenómenos relativistas y los fenómenos no relativistas, las transformaciones de Lorentz se transforman en las transformaciones de Galileo. Es decir, que la teoría que sucede a la teoría anterior debe contener a la teoría anterior. Y eso es un principio fundamental de toda teoría física. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Sí, profe. Es decir, que si eso ocurre... No estaba totalmente descartada. No está descartada. Por esa razón, cuando ustedes den clase o cuando lean libros en los cuales dicen que la mecánica newtoniana hay que botarla a la basura, eso simplemente es una gran falacia que no tiene ningún sentido, y el que la escribe al parecer no entiende nada de física. ¿Cierto? Ok. Es decir, que la relatividad especial tiene como límite superior a cualquier velocidad permitida. Y dado que en la mecánica newtoniana no existe ningún límite superior a las velocidades alcanzables, bien, habrá que modificar la mecánica de tal manera que respeta la velocidad de la luz y, más general, que sea consistente con las transformaciones de Lorentz. Por lo tanto, siempre las teorías físicas que preceden a la teoría anterior contienen a la anterior. Por eso se dice que simplemente las teorías físicas cada vez se acercan más y son más precisas con respecto a la descripción que hacen ellas de los fenómenos naturales. Bien, fíjense que en las ecuaciones de la relatividad, en las ecuaciones de la relatividad galileana y de la mecánica newtoniana, los fenómenos a altas velocidades no tienen cabida para nada. Obligatoriamente, Einstein se hizo las preguntas adecuadas y, utilizando una matemática adecuada y una lógica interna adecuada en función de la solución a esas preguntas, construyó unos postulados generales de la relatividad especial y lo aplicó directamente a la cinemática y la dinámica, generando nuevos campos del conocimiento humano llamados la cinemática relativista y la dinámica relativista, que ambas a su vez conforman un campo más general llamado la mecánica relativista o la mecánica asociada a la relatividad especial. Entonces, simplemente no es que desaparece la mecánica newtoniana, sino que la mecánica newtoniana queda contenida dentro de la mecánica relativista, que es más general, más completa. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Entonces, Correcto. muy bien. Si ustedes combinan las expresiones de la energía relativista y de la cantidad de movimiento relativista
y la meten en la ecuación de la energía anterior, es decir, en esta ecuación de la energía, bien, la que transformamos por medio de la serie de Taylor, bien, van a obtener una ecuación general de la energía, bien, donde aquí tenemos la energía total del sistema o de la partícula, bien, y tenemos las coordenadas de la cantidad de movimiento en X, en Y o en Z. Si los observadores se mueven solo en una dirección, la de X, Y y Z desaparecen. Si se mueven en la dirección de Y, X y Z desaparecen. Y si se mueven en la dirección de Z, X y Y desaparecen. Y la energía menos la cantidad de movimiento lineal, esta expresión que está acá, E cuadrado menos la cantidad de movimiento lineal al cuadrado, va a ser igual a la energía total de la partícula, que está dada por la masa en reposo y por la velocidad de la luz a la 4. Esta ecuación que está acá es una de las ecuaciones más importantes que tiene la física, porque esta ecuación se aplica prácticamente incluyendo la astrofísica, incluyendo el electromagnetismo relativista, incluyendo, por supuesto, pues, bueno, todavía no se ha conseguido una conexión directa entre la mecánica cuántica y la relatividad especial, porque el día que eso se consiga, estamos diciendo que hemos llegado a la teoría del todo. ¿Se entiende eso, muchachos? Es decir, se han encontrado conexiones directas entre el electromagnetismo y la dinámica relativista, entre la mecánica clásica y la mecánica relativista, entre la astrofísica y la mecánica relativista, igualmente entre la astrofísica y la mecánica cuántica. Pero una conexión directa entre la relatividad y la mecánica cuántica no se ha conseguido, porque eso sería la teoría del todo. Tras esa búsqueda estaba Einstein, no llegó. Tras esa búsqueda estaba Hawking, murió, no llegó tampoco. Y en la actualidad hay un conjunto de físicos en el mundo trabajando en una teoría maravillosa, tremenda, llamada la teoría de cuerdas, que debería terminar de encontrar la conexión directa entre la mecánica relativista y la mecánica cuántica, y entonces estaríamos entre la más grande de todas las teorías que el hombre ha creado. Esperemos tener salud y poder vivir para llegar a eso. Bien, no sé qué tan lejos esté eso, pero bueno, en eso trabajan los físicos en la actualidad. Y cuando uno da clase de física, un poco debe explicarle eso a los estudiantes. Bien, ni la mecánica newtoniana ni el electromagnetismo de Maxwell desaparecen, sino que simplemente se contienen dentro de la teoría especial de la relatividad. Y toda la teoría que tiene que ver con la gravitación universal y con toda la teoría que tiene que ver con el movimiento de partículas a niveles microscópicos se contiene también en la teoría, en la mecánica cuántica, que vamos a empezar a estudiar la semana que viene. Es decir, las teorías no desaparecen, las teorías simplemente son subsumidas por una teoría de mayor envergadura. ¿Por qué la teoría es de mayor envergadura? Porque la teoría abarca fenómenos que la teoría anterior no podía abarcar. Es decir, la teoría especial de la relatividad y la mecánica cuántica abarcan tanto fenómenos cuánticos como fenómenos relativistas, y su frontera directamente cae en los fenómenos clásicos. Bien, por lo tanto las teorías no se desechan, simplemente las teorías son absorbidas por otra teoría, pero esas teorías siguen siendo válidas dentro de la frontera adecuada. Bien, si eso ustedes lo aprenden y si eso les quedó claro, entonces yo no he perdido mi trabajo hasta el momento. ¿Ok? Ok. Ya va, muchachos, que aquí tengo una llamada que debo contestar urgente. Bien, vamos a tomarnos un pequeño receso de un par de minutos. Aló, Herminia. Saúl, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú no estás en la casa, verdad? No, yo estoy todavía en la oficina, incluso estaba dando clase ahorita, pero no importa, atendí la llamada porque estoy en un pequeño break de 5 minutos para comenzar la clase de nuevo. Sí, Ok. me iré saliendo como dentro de 20 minutos más o menos. Tengo que llamar a Cirito, ¿verdad? Sí, exactamente. Ay, y Carlos, de repente Carlos está todavía allá, ¿verdad? ¿Cómo dices? Carlos de repente está allá. Bueno, no lo sé, Herminia, porque creo que Carlos, no sé si tenía que trabajar hoy. Déjame ver, que voy a poner el simple, pero necesito que prendan el televisor en... Ok. El simple para que agarre la señal. Ok, perfecto. Déjame, voy a tratar de comunicarme con Cirito. Sí, lo debe estar allá, él debe estar allá en la casa y eso, comunícate con él, que él te debe responder y eso. ¿Ok? Dale, ya. Bueno. Vale. Muy bien, continuamos, muchachos. Disculpen, pero bueno, es una llamada. Recuerden que yo
atiendo tanta gente que bueno, es una cosa tremenda. Bueno, entonces como les estaba diciendo anteriormente, bien, simplemente cuando uno se enfrenta a un problema de relatividad, pues debe utilizar las mismas ecuaciones que uno conoce multiplicadas por el factor relativista. Es decir, las transformaciones de Galileo y las leyes de Newton simplemente se multiplican por un factor relativista. Igual ocurre con las ecuaciones de Maxwell. Bien, claro, aunque no tiene contemplado en este curso trabajar directamente con las ecuaciones de Maxwell para ver cómo transforman, porque las transformaciones son bastante complejas desde el punto de vista matemático, sí es importante tomar en cuenta que al electromagnetismo de Maxwell simplemente se le aplica una corrección relativista, es decir, las ecuaciones se multiplican por gamma y entonces ya las ecuaciones son corregidas. Y lo que no tenía consistencia en las transformaciones de Galileo comienza a tener consistencia con las transformaciones de Lorentz. Bien, entonces allí uno obtiene unos campos interesantísimos que son la mecánica relativista y el electromagnetismo relativista. Pero las ecuaciones originales de Maxwell, en cierto modo, bien, son ecuaciones que son consistentes directamente ya con los fenómenos relativistas porque son ecuaciones que están relacionadas directamente con el movimiento de pulsos electromagnéticos, es decir, de ondas luminosas o ondas electromagnéticas. Bien, entonces las transformaciones de Lorentz ya tienen incluidas los factores de corrección relativista. Bien, bien muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? No, profe. No hasta ahora. Bien. Entonces, fíjense, vamos a dejar nosotros esta clase hasta acá, ¿bien? Ya la próxima clase, por el WhatsApp, yo les voy a enviar algunas indicaciones o algunas instrucciones de cosas que vamos a hacer, ¿bien? Ustedes tienen tareas importantes que hacer. La primera tarea tiene que ver directamente con la intervención en la próxima clase, que está relacionada directamente con el famoso experimento que ocurrió en Italia, de los neutrinos que viajaban a velocidades mayores que la luz. La segunda tarea, bien, tiene que ver directamente ya con el parcial, ¿no? Meterse directamente en la solución del parcial. Bien. Y la tercera tarea, bien, está relacionada directamente con un material que tienen que leer. ¿Ok? Ese material es un material que se encuentra en la plataforma. Sin embargo, yo el material se lo voy a colocar directamente por el WhatsApp para que lo lean. ¿Ok? Entonces, deben tratar de planificarse bien esta semana que viene, porque de esta semana que viene hasta el final del curso vamos a tener muchísimo trabajo. Entonces, tienen 3 cosas que hacer desde hoy hasta dentro de 8 días. Claro, de aquí a 8 días entregan el parcial. Y de hoy, es decir, de mañana en 8 días entregan el parcial. Y la tarea de intervención más el material que tienen que leer, lo vamos a dejar para verlo en la clase del próximo viernes, ¿correcto? Porque claro, hoy estamos dando la clase, le estamos dando el lunes porque no pudimos darla el viernes, pero retomamos nuestra clase el viernes, ¿correcto? ¿Ok? Entonces todas esas instrucciones yo se las voy a escribir bien por el WhatsApp, ¿ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de terminar, muchachos? Si no va a especificar lo que vamos a hacer esta semana por el WhatsApp, sí. No hay ninguna pregunta. Sí, voy a especificarles completamente. Incluso, como les dije, el parcial lo publico mañana y, bueno, ya la tarea la conocen. De todas maneras, se les especifico por el WhatsApp y el material también se lo voy a mandar por el WhatsApp. Repito, el parcial hay que entregarlo dentro de 8 días. Es decir, si lo publico hoy, lo entregan el lunes. Si lo publico mañana, lo entregan el martes. Si lo publico el miércoles, lo entregan el miércoles. Son 8 días exactos, ¿ok? Para entregar. Y la intervención y el material que tienen que leer para comenzar el seminario 2 lo preparan para el próximo viernes. Es decir, que tienen 2 semanas para eso. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchachos, que estén bien. Ya les voy a tratar de colocar este video de una vez para que lo tengan. Si no lo logro colocar ahorita, se los coloco mañana temprano. ¿Ok? Que estén bien, muchachos. Chao.